Muy bien, chicos. Entonces vamos a dar inicio, siendo ya la hora correspondiente. Vamos a avanzar con nuestra clase para que no nos quede cortito el tiempo. Sí, hoy tenemos nuestra penúltima clase. Como siempre, ya saben, hacer un recordatorio de lo que hemos venido trabajando desde nuestra clasecita número 1, ¿ok? Nuestra clasecita número 1, recuerden ustedes, hablábamos de las teorías de la psicología del desarrollo. En nuestra clasecita número 2 hablábamos sobre las etapas en general por la cual pasamos durante nuestra infancia y durante la adolescencia. Nuestra clase número 3, nuestra clase anterior, hicimos lo que era nos enfocamos bastante en las etapas del desarrollo, pero a nivel físico, ¿verdad? A nivel biológico, los cambios que eran muchos más evidentes físicamente, ¿verdad? Hablábamos de lo que era crecimiento como tal en cuanto al peso, en cuanto a la talla, ¿sí? Entonces, vamos a ir colocando en el chat, a ver, ¿cuál de nuestras tres clases ha sido de repente para ustedes la más interesante? ¿Sí? Recordando que hoy nos toca ya conocer más a fondo el desarrollo, pero ya en la parte de nuestros procesos mentales superiores, ¿ok? Todas, me dice Bladys. Ok, Bladys. Excelente. ¿Qué recuerdan de nuestra clasecita anterior? A ver, ¿qué dato de nuestra clase anterior no lo conocían, ¿no? Por ejemplo, muchas veces desconocemos que en las etapas post-nacimiento tenemos a veces este incremento en el peso que se da de forma o que se da siguiendo un patrón como tal, ¿recuerdan? Entonces, por ahí siempre que hay que estar a la expectativa de que los pequeñitos en esta etapa puedan seguir sus controles, puedan seguir no solamente cuánto pesan, cuánto miden, sino que también hablábamos de reflejos, ¿verdad? ¿Qué tan importantes son los reflejos? Ya que más adelante estos reflejos me ayudarán a que el pequeño o pequeña. Excelente. Para que el pequeño o pequeña pueda ir desarrollando ya la parte motriz, pues, ¿no? La parte de la coordinación, la parte de los primeros pasos, el que el niño pueda desarrollar más adelante ya coordinación a nivel de caminar, saltar, correr, ¿ok? Entonces, nos dábamos cuenta que no solamente hablamos de desarrollo físico cuando hablamos de peso y de crecimiento, sino que también hablamos de desarrollo físico en cuanto a cómo van mejorando y cómo se van puliendo nuestros movimientos. Entonces, hoy tenemos ya las etapas del desarrollo, pero a un nivel más cognoscitivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Como les mencioné en nuestra primera sesión, cognoscitivo, hablamos de cómo nuestros procesos mentales se van desarrollando y van evolucionando a medida que yo voy haciendo esta armonización, esta adaptación con mi entorno, con el medio ambiente, con la sociedad como tal. El objetivo de nuestra sesión de hoy es comprender el desarrollo cognitivo por lo que pasa en los niños y adolescentes durante su desarrollo. Empezamos con desarrollo cognitivo y vamos a hacer acá una diferencia para que ustedes lo puedan tener muy en cuenta. ¿Cuál es la diferencia al momento de hablar de un desarrollo cognitivo versus hablar sobre un desarrollo cognoscitivo? Nos dice que si solamente nos enfocamos en hablar de desarrollo cognitivo, esto quiere decir procesos mentales relacionados con el conocimiento, como la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, el razonamiento y la resolución de problemas, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo cognitivo
se refiere básicamente a nuestros procesos mentales superiores o a nuestras capacidades mentales superiores. ¿Ok? Cuando hablemos de desarrollo cognitivo, solo nos vamos a limitar a hablar de mis procesos o mis capacidades mentales. Pero si yo quiero ahondar y hablar sobre el desarrollo cognitivo, esto me va a permitir a mí conocer la evolución en cuanto a la capacidad o potencial para yo conocer, aprender y comprender. En este contexto, cognitivo se refiere a los procesos que me permiten adquirir, procesar y utilizar una información para construir un conocimiento. La parte cognitiva, chicos, es más completa. No solamente, como dice, me va a hablar de procesos mentales, sino que esta parte cognitiva me va a ayudar a mí a entender cómo uso estos procesos mentales para yo construir un pensamiento, para yo poder construir una idea, para yo poder adaptar esto que he aprendido, adaptarlo a un contexto en específico. Entonces, hablar de desarrollo cognitivo siempre es más completo que solamente enfocarme en la parte de procesos mentales, ¿sí? Porque involucra, lo cognitivo involucra mis procesos mentales en conjunto con un contexto, un medio ambiente, una sociedad como tal, ¿sí? Y la parte cognitiva nos habla sobre utilizar estos procesos mentales para yo construir algo, ¿sí? Entonces, me implica cierto grado más de complejidad. Para eso vamos a conocer nosotros las etapas del desarrollo de Piaget. A ver. Por aquí Bladys me dice ejemplos. En la parte cognitiva, por ejemplo, Bladys, en la parte cognitiva, hablamos de la forma en la que yo puedo adaptar. Si bien es cierto, tengo la capacidad de aprender algo, por ejemplo, ¿no? Tengo la capacidad de aprender las sumas y las restas, ¿ok? Pero ¿cómo lo puedo aplicar yo o adaptar a mi día a día? Ahí hablamos de la parte cognitiva. No solamente tengo la capacidad de aprender sumas y restas, sino que también tengo la capacidad de usar este conocimiento en la vida real o en la vida cotidiana. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando voy a la tienda, de repente al momento de que compro y me tienen que dar mi vuelto, ya sé cuánto me van a dar porque yo lo que aprendí al momento de las restas, ahora lo estoy utilizando en mi día a día. ¿Ok? Eso es más la parte cognitiva. Excelente, Loreidi. Va de la mano, claro. Lo cognitivo no nos dice que vamos a dejar de lado los procesos mentales. Lo cognitivo nos dice bien claro que voy a utilizar estos procesos mentales, sí, pero como bien lo menciona nuestra compañera, lo voy a llevar a la práctica. Sí, porque no solamente me voy a limitar a aprender algo, sino lo que yo quiero es aprender para después usarlo, ¿ok? Usarlo frente a, esto es un ejemplo básico, pero lo que yo deseo mediante voy creciendo es que todo lo que voy aprendiendo durante la vida lo pueda aplicar frente a un problema, frente a una resolución, frente a un conflicto. Excelente, Bladys. Quiere decir que vamos a dar respuestas claras, quiere decir que no solamente me estanqué en aprender esto, sino que lo voy a utilizar, adaptándolo al contexto en el que yo me encuentre o a la situación en la que yo me encuentre. Bien. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿ok? Listo. A ver. Entonces vamos a ir ahora a conocer un poquito más sobre las etapas del desarrollo según este autor de Piaget.
¿sí? Jean Piaget. ¿Qué nos dice Jean Piaget en estas etapas del desarrollo, donde nos va a hablar mucho sobre la complejidad de la evolución que voy a tener a lo largo de la parte cognitiva como tal, ya que él nos va a hablar sobre etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, operaciones concretas y finalmente operaciones formales? Vamos a conocer un poquito de cada una de ellas. Ahí tenemos las edades, la sensoriomotora. Jean Piaget lo ha colocado de 0 años a 2 años. La preoperacional de 2 a 7 años. La de operaciones concretas de 7 años a 11 años y de operaciones formales de 11 años en adelante, ¿no? Un poquito abarcando lo que es la adolescencia prácticamente. Él nos dice que en la adolescencia vamos a hablar ya de operaciones formales como tal. ¿Qué nos dice Piaget en la parte de la etapa sensoriomotora? Dice Piaget, nos habla primero de los reflejos. Ustedes ya conocen lo que es prácticamente el tema de reflejos, hemos visto ya los reflejos. Sin embargo, él lo toma en cuenta porque nos dice que a través de los reflejos interaccionan los bebés con el medio a través de los mismos, ¿ok? Estos son reflejos innatos, chicos. No son reflejos que el niño ha aprendido, sino que son reflejos innatos. Por eso lleva el nombre de reflejos. Es algo que va a salir del momento. Y poco a poco, mediante el niño va creciendo, lógicamente se van modificando, se van perfeccionando, ¿sí? Pero ¿por qué Piaget lo toma en cuenta? Porque nos dice que a través de esto el niño empieza con la primera interacción con el mundo, ¿sí? Chicos, a ver, me dan aquí en el chat mensajitos si se me escucha bien o escuchan entrecortado. A ver, ¿estamos escuchando? Sí, lo escuchan bien. Ah, ok, perfecto. Tenía la sensación de que de repente está un poquito entrecortado. Ya, perfecto, chicos. Entonces, que quede claro que aquí Piaget toma los reflejos como algo que me permite a mí interactuar con el medio ambiente. Y recuerden ustedes que la parte cognitiva quiere eso, ¿no? Lo que yo voy a aprender para finalmente ponerlo en el contexto con el medio ambiente, con la sociedad, con mi contexto social, con lo que fuera. Entonces, es por eso que Piaget le da bastante peso y sentido a los reflejos, ¿sí? Si bien es cierto, hemos visto reflejos en desarrollo físico o biológico como tal, pero aquí también es importante, porque no solamente me dice que los reflejos son importantes para que yo pueda ir perfeccionando la motricidad y la coordinación de mi cuerpo, sino que también me dicen que los reflejos es importante porque son los primeros movimientos innatos con los que yo voy a empezar a interactuar con el medio ambiente, a tratar de conocer, a tratar de responder a ciertos estímulos del medio ambiente, ¿ok? Por eso es que lo consideramos aquí también. ¿Qué más vamos a ver en esta etapa sensoriomotora? Vamos a hablar mucho de los sentidos. Los bebés aprenden a través de sus sentidos y exploran el mundo que los rodea a través de el sentido del tacto, ¿no? Quiero tocar todo, quiero meterme todo en la boca porque es la forma en la que yo como bebé siento que estoy conociendo las cosas que me rodean. Entonces, los sentidos en esta etapa son importantes, por eso es que lleva este nombre, ¿no? Sensoriomotora, senso de sentidos. ¿Qué más? La imitación. Ahí empezamos ya con un poquito de procesos más complejos, ¿no? Imitación. Aprenden a través de la imitación de acciones y movimientos, lo que les permite desarrollar capacidades de representación mental y ampliar la comprensión del mundo, ¿no? Aquí, a esta edad de 0 a 2 años, ya los bebés están en la capacidad de poder imitar, ¿ok? No solamente imitar gestos, no solamente imitar movimientos, sino que también ya entran en la capacidad de poder o intentar imitar ciertos sonidos, ¿sí? Entonces, esta capacidad de que ellos ya puedan imitar o repetir algo va a hacer que empecemos a fomentar esa capacidad de representación que ellos empiezan a tener, ¿ok?
Y nos dice que lógicamente vamos a ampliar la comprensión del mundo. Pues no, porque ya cuando empieza la imitación, por ejemplo, si le quiero enseñar cómo hace el perrito, ya él empieza a comprender más cómo ese animal hace, ¿no? ¿Qué sonido hace? Le quiero enseñar a que imite cómo hace el pollito, o sea, ya empiezo a adentrarlo en esta capacidad de que él tenga esta representación mental y que éste también pueda comprender a cada uno de los miembros de, sean animales, pues, ¿no? Según este ejemplo, que él va a encontrar en el medio ambiente. Finalmente tenemos aquí el lenguaje, ¿no? Como les dije, a través de la imitación, las primeras palabritas, los primeros sonidos, los primeros por ahí intentos de hablar. La imitación es muy importante en la parte del lenguaje, porque si bien es cierto, muchas veces los bebés pueden repetir, supongamos, a ver, pueden repetir, por ejemplo, pueden repetir la palabra mano o masa, pero son palabras que ellos todavía no tienen una definición como tal. Sin embargo, están en la capacidad de repetirlas, ¿no? Por imitación, porque le estás enseñando que lo diga. Pero ellos no es que digan mamá sabiendo el concepto específico de la palabra mamá. Ellos pueden decir teta, pero no tienen un concepto específico de lo que es teta, sino que simplemente lo asocian, ¿no? La teta al biberón, probablemente, la mamá, obviamente, a su figura materna. Pero van aprendiéndolo más por imitación que por definición, ¿sí? Entonces, la imitación aquí en el lenguaje es clave, es importante, ya que los niños aprenden a imitar los sonidos, las palabras, lógicamente con el objetivo de poder comunicarse finalmente o de poder decir lo que ellos necesitan en ese momento, ¿no? Como les digo, ellos aprenden a decir teta y lo van a relacionar con su biberón y lo van a hablar mediante va pasando el tiempo porque van a tener la necesidad de querer tomar la tetita, ¿no? Tienen hambre, tienen una necesidad, entonces lo primero que se les va a venir a la mente es esta representación del bebé, del biberón. ¿Y cómo se dice? Teta. ¿Ok? Entonces va más por ahí. Vamos aprendiendo el lenguaje por imitación y por necesidad, más no por concepto todavía. Todavía yo no tengo un concepto, una definición exacta, pero voy aprendiendo. Sí, ladies. Ahí es importante el tema de la socialización para ir nosotros aprendiendo más. ¿Qué vamos a conocer también aquí en esta parte de la etapa sensoriomotora? Desarrollo de esquemas, ¿ok? ¿Qué quiere decir el desarrollo de esquemas? Los bebés, los pequeñitos, empiezan a entender y a comprender el mundo a través del desarrollo de patrones. Miren, ¿no? Vamos creando patrones mediante el juego. Acá es importante siempre usar el juego, ¿no? Patrones, ¿no? Por ejemplo, acá dos plegos azules, luego uno verde, o sea, ya van comprendiendo, ¿no? Puede ser según colores, puede ser según tamaño, puede ser de repente según las formas. Vamos también desarrollando la intencionalidad. ¿Qué quiere decir la intencionalidad? Comprender que sus acciones pueden producir un resultado. Ya empieza el bebé a darse cuenta, cada vez que lloro, mi papá me presta atención o me carga. Cada vez que yo tiro las cosas, de repente mi mamá me da el juguete que yo quiero. Entonces ya ellos ya tienen esa capacidad donde empiezan a relacionar cositas puntuales como esas, ¿no? Ya sé, cada vez que yo repito una palabra, siempre me aplauden o me halagan o me abrazan o me dan besos. Entonces la intencionalidad es algo que ya empieza a nacer en esta edad. Y también tenemos aquí la permanencia, ¿no? Donde ellos comprenden que los objetos existen, aunque no los puedan ver. ¿Qué quiere decir esto? El bebé, por ejemplo, tiene un juguete favorito, ¿no? En esta etapa sensoriomotora, el bebé sabe que de repente puedo ir a comprar con la mamá y cuando yo regrese, igual voy a encontrar mi juguete.
¿sí? A eso se refieren, el sentido o esta capacidad de permanencia, ¿no? El poder entender que no es que si es que lo dejo de ver, ya no existe, no, sino que lo dejo de ver por un momento y luego sigue existiendo. Igual con la mamá, igual con el papá, igual con los cuidadores, ¿no? De repente, antes, más pequeñitos, entraban en una crisis súper fuerte porque pensaban que la mamá se iba a ir para siempre, que ya no iban a ver a la mamá, entonces lloraban. Ahora no, ahora ya entienden que la persona puede estar un momento y si es que yo salgo o si es que hago alguna otra actividad, luego voy a poder seguir viendo a esa persona, ¿no? Tenemos este sentido de permanencia ya desarrollándolo. En cuanto a nuestra etapa preoperacional, desde los 2 hasta los 7 añitos, dice. En esta etapa es importante, en esta etapa es importante en el desarrollo de los niños, ya que nos permite aprender a través del lenguaje, a través del juego, la interacción con el entorno. Los niños desarrollan la capacidad de pensar simbólicamente, lo que les permite comprender el mundo de manera más abstracta. A ver, chicos, ¿por qué ustedes consideran que, bueno, no solo en esta etapa, pero en todas las etapas es importante la interacción con otros compañeros, con otros pares, ¿no? Con mis pares, ¿qué quiere decir? Niños de mi edad aproximadamente. Pero ¿por qué creen ustedes que es muy importante el hecho de que los niños puedan interactuar? Gladys nos decía hace un momento que porque esto nos permite aprender más. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué se le debe dar esta importancia a el hecho de la interacción con el entorno? Los leo, a ver. Los hacen más seguros y su desarrollo cognitivo se eleva más, ok, bien. Aprenden a socializar, excelente. Hablamos de habilidades sociales ya en esta etapa. Descubrir nuevos entornos, ok. Vamos, a ver, ¿qué dicen los demás? Tenemos 24 conectados, así que vamos a ver, los quiero leer. Nos habla acá de la importancia de la interacción con el entorno y nos habla acá del pensamiento simbólico, chicos. ¿Qué quiere decir este pensamiento simbólico? Que yo ya voy a estar en la capacidad de usar gestos, yo ya voy a estar en la capacidad de poder crear imágenes mentales, de poder crear mis propios patrones, de poder yo crear representaciones mentales como tal para poder interactuar, para poder comunicarme, para poder socializar, ¿ok? Ahora, bien es cierto, la interacción es importante por el hecho de que nos ayuda a partir de esta edad a desarrollar y a fomentar las habilidades sociales dentro del niño. ¿Ok? ¿Cuáles son mis habilidades sociales como tal? La empatía, la escucha activa, la resolución de problemas, la comunicación como tal. Entonces, todo eso voy a desarrollarlo si es que yo como niño estoy todo el tiempo solo en casa. No, lo voy a desarrollar siempre y cuando yo mantenga esta interacción con los grupos.
Entonces, aquí es muy importante, chicos, que yo pueda considerar si soy papá, si soy mamá, igual si soy docente, ¿no? Poder siempre tratar de incluir en esta edad a los niños para que puedan tener ellos este grupo con el cual se sienten identificados, con el cual se sienten cómodos, con el cual ellos puedan estar en la capacidad de desarrollar el lenguaje, el juego, que puedan desarrollar afinidades como tal. Nos dice Richard, desarrollan rápidamente sus habilidades motoras también en sus patrones de lenguaje y las habilidades sociales. Listo. ¿Qué más nos dice que ocurre en esta etapa preoperacional? Adquisición del habla, sí. El vocabulario empieza a crecer un poquito más. De repente yo como niña, sé algunas palabras que lo más cotidiano que se utiliza en casa, pero cuando yo empiezo a interactuar y estoy en un grupo, ya también aprendo las palabras que normalmente utiliza mi otro compañero. También me empapo de las palabras que usa mi compañera. Entonces mi vocabulario va creciendo. Por eso es importante que yo pueda tener esta relación con mis pares, con mis amistades. Y si tengo dificultades en el habla, el hecho de convivir con niños que ya manejan un vocabulario más amplio, me ayuda a mí también a poder exigirme un poquito más como niño, a poder imitar, a poder copiar cómo ellos pueden comunicarse. ¿Ok? Entonces, muy importante ahí la adquisición del habla y el poder hacer más grande mi vocabulario. Sí, ladies, cuando un niño va a guardería no habla y de pronto desarrolla el habla y sorprende. Ok, ¿qué más? La comprensión de símbolos, ¿no? Lo que les decía, ya entre mi propio grupito voy creando mis propios gestos, mis propios símbolos, cositas que tú y yo sabemos que con este gesto ya nos comprendemos, que este gesto para mí significa tal y para ti significa tal, entonces ya voy adquiriendo esta comprensión de símbolos, tal vez en este momento solo con mis amigos, pero es algo que voy a ir evolucionándolo más adelante, ¿no? De repente un gesto como tal, ya lo voy a poder utilizar más adelante, ya no solamente con los amigos, sino también con de repente personas más grandes, más adultas, ¿ok? El egocentrismo también nace el egocentrismo, pero como les dije hace un momento, importante que yo pueda más que todo fomentar en esta edad las habilidades sociales para que el egocentrismo no se dé en una intensidad mayor, pues, ¿no? Que sea como que parte de la edad, propio de la edad, sí, que a esta edad soy un poquito egoísta, que es mi amigo, mi amiga, no quiero que esté con tal, mi mamá, mi papá, no quiero que esté, pero que sea algo relativamente, como se dice, que pase desapercibido, ¿sí? Es algo que se va a dar a veces, pero lo ideal es que no le demos tanta importancia, tanta relevancia, sino que nos enfoquemos más en desarrollar estas habilidades sociales como tal. Y el animismo como tal, ¿ok? Ya ayuda da ideas, aunque no muy acertadas. Richard, ok. Da algunas, empieza a desarrollar algunas capacidades para solución de problemas, ¿no? Pero en base a su edad, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir en base a su edad? Todavía no lo va a desarrollar como con la certeza que lo puede desarrollar un adolescente o un adulto, ¿sí? El animismo aquí, chicos, nos habla también de muchas veces, por ejemplo, este amigo imaginario o el hecho de creer de repente que las cosas, por ejemplo, no le arranques esta hojita a la flor porque le duele, ¿no? A esa edad es fácil que nos puedan creer los niños, ¿no? Porque todavía están en esta etapa de animismo. O, por ejemplo, no golpees la silla porque le duele. Obviamente a la silla no le duele, ¿no? Pero es algo que nosotros trabajamos con los niñitos y es algo que ellos se lo creen todavía porque es parte de su edad, darle este sentido de que las cosas sienten, de que las cosas pueden desarrollar
algunos dolores, algunas emociones, algunos sentimientos como tal. Entonces, básicamente en mí mismo es eso, ¿no? El hecho de poder yo darle vida a algo, ¿no? Y es algo que los niños también entienden y es algo que los niños también interiorizan, ¿no? Por ejemplo, si tú le dices a un niño no arranques las hojitas de la planta porque le duele, obviamente el niño lo va a transmitir a su compañero, ¿no? Como si fuera real, real. Le va a decir, por favor, no arranques esto porque mira, a la planta le duele. Entonces, es algo que van a transmitirse y entre ellos van a creer que realmente las hojas sienten, ¿no? O las plantitas sienten. ¿Qué más va a ocurrir entre la etapa de 2 años a 7 años? En esta etapa dice, permite aprender a través del lenguaje, el juego y la interacción con el entorno, ¿no? Hablábamos del pensamiento simbólico, que ya les mencioné hace un momento, es la capacidad que los niños van a tener en ese entonces para crear gestos, para que se puedan comunicar con los demás, crear ideas, crear símbolos, darle este peso como tal dentro de su edad. El desarrollo del lenguaje, la centralización y el egocentrismo, ¿no? Todo yo lo quiero para mí, es mío, ¿no? Como les dije hace un momento, la idea no es centrarme en cuán egoísta es mi niño, sino la idea es centrarme en poder seguir fomentando sus habilidades sociales, ¿no? Para que el egocentrismo pase de forma irrelevante, ¿no? Para que el egocentrismo sea algo como que, bueno, parte de... Entonces, aquí un consejo que siempre les doy es, no me centro en qué tan egoísta puede ser mi niño o niña, sino que voy a tratar de centrarme en poder fomentar todo lo que puedo, las habilidades sociales que él tiene, ¿no? Empezamos aquí, por ejemplo, con la empatía, ¿no? Si veo que mi pequeño es muy egoísta, piensa solo en él, me centro bastante en el tema de empatía, ¿sí? Y trato de fomentar mucha empatía en él. Irreversibilidad, pues no, en esta etapa también hablamos de irreversibilidad. Los niños creen que algo que hicieron ya no tiene la capacidad de poder mejorar o de poder retornar o regresar a como era antes, ¿no? Todavía no tienen esa capacidad de poder ver que ciertas acciones pueden ser irreversibles o pueden de repente mejorarlas o solucionarlas como tal. ¿Sí? Ah, Juliana, mira, acá nos daba Juliana un ejemplo. Decía como creer en Papá Noel, el ratón Pérez. Ok, ajá, el hada de los dientes también. Exacto, Juliana, el animismo, ¿no? El hecho de Papá Noel, ratón Pérez, el hada de los dientes, entre miles y otros personajes más. Bien, entonces chicos, hasta aquí tenemos claro todo el tema de contenidos hasta esta etapa preoperacional, porque ya hablamos aquí de Piaget con sensoriomotora preoperacional para poder avanzar con operaciones concretas y operaciones formales. A ver, ¿todo está claro? Los leo. Sí, efectivamente, Lorey. Etapa muy importante en cuidar bien a nuestros niños, cimentar bien las bases de ellos, ¿no? Los conceptos que ellos tienen, el entorno con el que ellos se rodean. Ojo, ya nuestra próxima clase, nuestra clase número 5, nuestra última clase, vamos a hablar de factores de riesgo y factores protectores que se van a ver en cada una de nuestras etapas. Cuidar mucho lo que escuchan, el contexto en el cual ellos están creciendo. Bladys nos dice, nos habla de apego seguro. Claro, el apego seguro nosotros lo vamos a fomentar y vamos a siempre tratar de buscar un apego saludable en el niño, ¿no? Cada una de estas etapas, chicos, también tiene como objetivo ir buscando cierta independencia en los niños, ¿ok? Entonces, hablamos de un apego seguro, sí, cuando es sano, cuando es saludable, y eso implica que yo también como papá, como mamá, aprenda a formar cierta independencia en ciertas actividades donde mi niño ya puede ir ejecutándolo.
¿sí? No hacer que mi niño todo el tiempo dependa de mí, no hacer que todo el tiempo el niño me necesite, ¿no? Para que mañana más tarde este desapego no sea algo traumático para él. Bien, entonces continuamos, si no nos gana el tiempo. Etapa de las operaciones concretas, de 7 años a 12 años, bueno, a 11 años como tal, ¿sí? En esta etapa los niños empiezan a usar la lógica, ¿no? Ya estamos en edad de empezar a usar la lógica para poder resolver problemas, pero solo en situaciones concretas y tangibles, solamente en situaciones en las que el niño ha experimentado algo, solamente en situaciones que el niño de repente está presente problemas sobre algo que todavía no estoy en esa capacidad. Ahorita solamente resolver problemas sobre algo donde yo estoy presente, algo que yo estoy viendo. ¿Ok? Eso es lo que nos dice acá. A ver, vamos a ver el videíto. Denme un segundito para poder proyectarles el video. Lo paso igual acá por el chat. Ya está. Los que pueden, ¿lo ven conmigo? Y vamos a ver el videito. A ver, un segundo. Me van escribiendo ya, chicos, si es que se escucha y si es que logran ver. A ver. 1, 2, 3, ya. Mm,
niños en un primer momento opinaron que el vaso tenía más agua porque era más alto que los otros de los recipientes. Por lo menos 5 alumnos dijeron que contenía la misma cantidad, ya que uno era ancho. El segundo ejercicio se realizó con alumnos de tercer grado. El propósito, observar la capacidad de percepción de volumen. En el grupo Ok, chicos, igual, está un poquito lento el video. Pero aquí estamos viendo un ejemplo, básicamente, de cómo los niños en esta edad, ¿no? Les ponen dos recipientes, ¿no? Un recipiente ancho pero pequeñito y luego le ponen un recipiente delgadito pero alto y le dicen a los niños, ¿cuál de los recipientes tiene más líquido? Recuerden ustedes que ambos recipientes tienen la capacidad de poder solventar la misma cantidad, supongamos 1 litro de agua. Sin embargo, los niños todavía aquí no tienen esa capacidad de poder desarrollar y decir ambos tienen la misma cantidad, sino que todavía se dejan llevar, ¿no? Por el que, no, el que está más alto, el que está más grande tiene más. Cuando finalmente, como dice ahí, ambos están en la que recibir la misma cantidad de líquidos, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo que se hace en el salón de clases, más o menos para que podamos ver la diferencia en cuanto a cómo va evolucionando este pensamiento que todavía el niño tiene, ¿no? Ya me dejo llevar por lo que yo creo, ¿no? Más que por un pensamiento como tal. Continuar. Igual ahí les estoy dejando el videíto para que lo puedan ver en casa un poquito más tranquilos. Y vamos a continuar para que no nos gane el tiempo. Vamos a presentar ahorita nuestras PPTs para poder ya ir terminando, ¿sí? Chicos, mientras va cargando igual nuestro material, hacerle siempre el hincapié en el tema de la certificación. Estamos a tiempo, todavía estamos en nuestra penúltima clasecita. Nos queda una clase más, pero no desaprovechen la oferta que les da GCAP, ¿ok? Para quienes son de Perú, 50 soles su certificado. Para quienes están en el extranjero o en otro país, $14. Y aprovechen el tema de la certificación. Recuerden que GCAP tiene aval de la International Google Workspace for Education, chicos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Y ya nos tocaría ver básicamente acciones formales. A ver, chicos, ¿me ponen aquí en el chat si ya logran ver mis PPTs? Ahí está cargando.
¿Logran ver las PPTs, chicos? A ver, los leo en el chat. ¿Logran ver? Ya con esto vamos a cerrar. Gabriela nos dice no se ve. A ver, Gabriela, dame un segundo, está cargando. Listo, ahí ya me cargó. A ver, ¿qué dicen los demás? Listo, ya está. Blady nos dice que sí, Juan nos dice que sí, Darío, perfecto, ya cargó, chicos. Listo. Entonces, ya para ir terminando y poder ir abriendo los micros, ¿sí? Para poder darnos chance a conversar un ratito. Etapa de operaciones formales, ya operaciones que se dan básicamente en la adolescencia, 12, 13 hasta nuestros 18 años aprox. ¿Qué vamos a ver aquí en esta etapa de las operaciones formales? Ya tenemos un razonamiento hipotético. ¿Qué quiere decir? Ya puedo hacer hipótesis en base a algo. Que, por ejemplo, a ver, si me escapo del colegio, ¿qué es lo que puede pasar? Hipótesis A, mi mamá me puede descubrir y me puede castigar. Hipótesis B, nadie me puede descubrir, nadie se va a enterar, será un secreto, ¿no? Entonces, ya voy creando estas ideas, estas hipótesis. Estoy ya en la capacidad de crear hipótesis, no solamente en base a cosas que me están sucediendo en la vida real, sino que también, por ejemplo, cuando hago experimentos, ¿no? ¿no? Crea hipótesis en base a un experimento que estás tú realizando, ¿no? Empiezo ya con lo que son mis pensamientos abstractos. Pensar en ideas y conceptos que aún no vivencio. Recuerdan que les decía que en la etapa anterior el niño está en la capacidad de resolver problemas, pero solo de cositas que él está viviendo. Solo va a crear conceptos de cositas que él en este momento está haciendo o realizando, ¿sí? Sin embargo, en cosas futuras, en cosas supuestas, todavía el niño no tiene la capacidad de hacerlo. Más aquí, de 12 años en adelante, el niño ya está en esa capacidad, ¿no? Como les dije, crear hipótesis de algo que todavía no sucede. Crear hipótesis o pensamientos de algo que todavía no ha ocurrido. Por eso dice acá bien claro, ya piensa y crea conceptos en base a cosas que aún no vive, ¿sí? Entonces, esto ya lo desarrollo de los 12 años en adelante. La resolución de problemas, aquí ya la resolución de problemas cada vez se va haciendo un poquito más, como quien dice, se va haciendo cada vez un poquito más, voy afinando esta resolución de problemas, ¿no? No es lo mismo la resolución de problemas que me va a dar un pequeñito de 6 años, de 7 años, a como ya alguien de 12, 13, 14 o 15 años me puede dar una buena resolución de problemas. Como lo decían hace un momento, ellos van a resolver problemas en base a su edad, en base a lo que puedan, ¿no? Pero ya 13, 14, 15 ya es algo un poquito más complejo, ¿no? Ellos ya me pueden dar resoluciones de problemas un poquito más acorde a su edad. La metacognición, importante la metacognición y que yo pueda fomentar el hecho de que mi adolescente ya pueda reflexionar sobre algo que él hizo, ¿ok? De que él pueda reflexionar sobre cómo está llevando una acción, cómo está pensando, cómo está solucionando algo. Excelente, Isabel. Ya vamos razonando de acuerdo a nuestra edad. Entonces, la metacognición es importante que lo trabajen en la etapa de la adolescencia, chicos. ¿Por qué? Porque a partir de esto es cuando el adolescente empieza a tomar conciencia de las cosas que él está haciendo. ¿Qué pasa cuando yo no desarrollo metacognición? Cuando yo no le he enseñado a mi niño, a mi niña, a mi adolescente, a que él pueda reflexionar sobre las cosas que hace, sobre él mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Finalmente empiezan a nacer estas famosas frases, nadie me entiende, nadie me comprende, que sí es propio de la adolescencia, pero siempre acompañado y orientado de una metacognición. El adolescente en un primer momento puede decir, nadie me entiende, pero luego se puede sentar y puede reflexionar, ¿no? Pero ¿por qué dije esto? Si realmente mis papás me están dando el apoyo, pero ¿por qué dije esto si realmente yo actué mal? Me dejo entender, o sea, que la idea de que nadie me entiende, me comprende, va a aparecer. Pero si es que yo he orientado y he educado y he fomentado la metacognición, la reflexión, el pensamiento que ellos tienen en base a algo, es más fácil que mi adolescente tire estos pensamientos de nadie me entiende, soy incomprendido, que los deje de lado, a que sea un pensamiento que todo el tiempo él lo sostenga y lo refuerce día tras día. ¿Ok?
Sí, sí, a ver, lo que pasa es que conforme yo voy creciendo, voy evolucionando, como lo decía acá Isabel, nuestro razonamiento, nuestro pensamiento científico como tal, va lógicamente evolucionando, ¿ok? Como les dije hace un momento, el niño en la etapa de 7 a 11 años, el niño puede desarrollar la resolución de problemas, sí, pero no lo va a desarrollar como un adolescente, ¿sí? ¿Cómo puedo implementar la reflexión? Siempre con preguntas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho el hecho de que ellos puedan ser conscientes, ¿no? En un primer momento, cuando son pequeñitos, siempre tratamos de darle una indicación explicándole el por qué. O tratamos de hacer una llamada de atención explicándole el por qué. Por ejemplo, no, no corras por la pista porque te puedes lastimar, porque el carro te puede lastimar. O sea, doy un contexto de algo, ¿ok? Entonces, desde ahí el niño empieza a crecer sabiendo que algo no se hace porque tiene un contexto. El niño no crece con la idea de que correr en la pista es malo, ¿ya? Pero ¿por qué el niño crece con esta idea de que correr en la pista es malo? Me dejo entender, o sea, es diferente cuando tú como papá, como mamá, educas a tu hijo dándole un contexto de algo, ¿no? Hijo, no lo hagas porque te puede ocurrir esto, ¿no? A que tú simplemente impongas muchas veces ideas donde correr en la pista es malo, no lo hagas. Ah, ok, entonces el niño crece todo el tiempo así, ¿no? Correr en la pista es malo, no lo debo hacer, no lo debo hacer. Pero luego llega un momento en que obviamente el niño necesita tener un contexto. ¿Por qué? Porque lo que sigue después de que el niño entiende un contexto es la reflexión. Yo ya estoy en la capacidad de reflexionar. A ver, de repente me caí en la pista o me asusté con el claxon de un carro. ¿Por qué me asusté con el claxon de un carro? Reflexiono. Bueno, mi mamá, mi papá ya me había dicho con anterioridad que correr por la pista es peligroso porque un carro me puede lastimar y bueno, ahora el claxon me asustó, ¿no? Pero ya tienen esta capacidad de ir reflexionando en base a lo que tú, como papá o como mamá, le has creado esta idea. A que un niño, a ver, si un niño quiere reflexionar, ¿por qué estuvo mal que él corra en la pista? ¿Cómo puede reflexionar si desde pequeñito él no le enseñaste por qué era malo eso? Exacto, Isabel. Nosotros los guiamos. Tenemos, por ejemplo, como les digo, estos dos ejemplos. Un niño que crece sabiendo que el carro puede lastimarme, puede asustarme y por eso es malo correr en la pista. Y tengo otro niño que simplemente creció con esta idea autoritaria de correr en la pista está mal. Cuando el niño A, que sí sabe por qué está mal, reflexiona, es más fácil. Es más fácil reflexionar sobre algo que yo ya conozco, ¿no? Bueno, tengo que reflexionar que yo me equivoqué porque ya papá, mamá me habían advertido sobre esto. ¿A qué? Cuando el niño B quiere reflexionar, no tiene una base, no tiene un contexto. Entonces, la reflexión parte desde la forma en la que nosotros vamos a llevar esta comunicación, vamos a llevar estos mensajes a los niños. Desde ahí, nosotros vamos a empezar a trabajar el futuro para que mi niño empiece a reflexionar, para que mi niño empiece a generar esta metacognición en él. Nosotros, claro, vamos a advertirles siempre, pero chicos, siempre acompañamos de un contexto como tal. Es algo que yo siempre digo. Dale un contexto a tu hijo, dale un contexto a tu hija. No le impongas ideas porque cuando él quiera y tenga la necesidad de reflexionar de algo, no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo porque no tiene base sobre algo, porque no tiene estos cimientos que le digan por qué está mal. O creen que el niño va a decir, ah, está mal porque así me dijo mi papá y mi mamá. No, porque en la adolescencia, como ustedes ven aquí, ya hay un razonamiento, ya hay un pensamiento más desarrollado que no solo se va a limitar a decir, ah, porque mi papá me dijo que está mal. No, sino que ellos necesitan entender por qué estaba mal.
Alexia nos dice algo muy importante. No solamente, Alexia, el tema de la curiosidad, sino el hecho ya de indagar y buscar información de otras personas. Porque como no crecí teniendo un contexto claro por parte de mis papás, de mis cuidadores, de mi entorno más cercano, ¿qué hago en mi adolescencia? Busco respuestas. Muchas veces las busco en los lugares más equivocados, con las personas más equivocadas. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, hasta aquí básicamente es conocer un poquito más sobre las etapas del desarrollo a nivel cognitivo. Lo hemos hecho de la mano de las teorías, que es un pionero en la parte que involucra el desarrollo a nivel de procesos mentales junto con el contexto, el conocer el mundo, el medio ambiente. Entonces, vamos a tener nuestros 5 minutitos. A ver, les habilito el micro, pero por aquí ya hemos ido respondiendo muchas de las preguntitas por el chat, he leído sus comentarios. Y como les dije, ya nos preparamos, vamos a hacer un repaso porque nuestra sesión del día viernes hablamos más sobre factores de riesgo y factores protectores. Por ejemplo, esto último que yo les menciono, de que no cree conceptos claros en mi hijo, esto me lleva a que mi hijo tenga poca capacidad de reflexión y finalmente esto me lleva a que mi hijo quiera buscar respuestas, a que mi hijo quiera buscar aceptación, a que mi hijo quiera buscar validación de muchas veces personas equivocadas, estar en momentos equivocados. Esto es un factor de riesgo, ¿ok? Y muchas veces decimos, las malas amistades son un factor de riesgo, pero también, ¿qué es un factor de riesgo? El hecho como yo eduqué a mi hijo o a mi hija. ¿Qué crianza le di? ¿Qué oportunidades le di? Lo orienté y fomenté las capacidades de escucha, de empatía, de comunicación asertiva. ¿Orienté y fomenté eso? ¿O simplemente fui un padre súper autoritario, fui un padre poco comprensivo? ¿Ok? Eso también es un factor de riesgo. Juan nos dice, aprendiendo en cada clase. Ok, Juan, muy bien. Muy buena clase, nos ayuda mucho como padres. Tengo 2 niñas, una de 3 y una de 8. Ok, Gilda Carolina. Bien, bien chicos, entonces tenemos espacio para una de las preguntitas. A ver, me levantan la mano y prenden su micro. Los escucho para que ya los pueda dejar descansar. Listo, bien, ladies. A ver, ¿tienes ya lo que es el micro abierto? Dale, te escucho. A ver, vamos a ver. ¿No pueden activar su micro? A ver, a ver. A ver. A ver, ladies, nuevamente inténtalo. Aquí ya. Ahora sí, ahora sí. Sí. Buenas noches, profe. Profe, mire, usted está hablando acerca de la parte metacognición o la metacognición, pero yo estoy pensando acá que si eso va agarrado de la mano del pensamiento crítico, porque como que algo se asimila, entonces quiero ahí que me saque de duda si es algo diferente o tiene similitud entre las dos. Ok, el pensamiento crítico más nos habla de la capacidad de analizar, evaluar, cuestionarme básicamente, ¿no? Puntos exactos para yo poder formar un juicio, un pensamiento, un concepto, construir algo, ¿ok? Es un pensamiento crítico. Mientras que la metacognición me habla un poquito más sobre la reflexión, ¿ok? Entonces, por ahí que podemos, ¿son parecidos? Sí, son parecidos porque ambos me llevan a la idea de cuestionarme, a la idea de reflexionar. Sin embargo, como te digo, el pensamiento crítico me sirve un poquito más para yo poder tener una capacidad de activamente poder formar un pensamiento nuevo, un concepto, un fundamento nuevo como tal. ¿Sí? Entonces, por ahí que esa es la diferencia que tienes, ¿no? Metacognición más centrado en reflexionar. ¿Ok? En la reflexión. Pensamiento crítico más centrado o un poquito más complejo ya porque me habla de evaluar cositas, cuestionarme, analizar, construir un pensamiento como tal, construir un concepto como tal.
¿ok? Esa es la diferencia que puedes hacer. Y ambos los vas a encontrar en esta etapa de la adolescencia, ¿no? 12 años en adelante. Ah, gracias. Y tengo otra, a mí, por lo menos usted habló también del desarrollo cognitivo y cognoscitivo. Ujú. En vista de lo que usted estaba diciendo, o sea, cognitivo, o sea, un niño, si tiene no tiene desarrollo cognitivo bien, la parte intelectual de pronto no se le desarrolló mucho, eso quiere decir que no puede llegar a la parte cognoscitiva, La- porque ya, o a ver, sea, explíqueme, por favor. la parte cognitiva nos hablaba antes sobre solamente enfocarnos en los procesos mentales, ¿no? ¿Cuánto aprende un niño? ¿Cuánto habla un niño? Pues solamente procesos mentales. ¿Cuánto razona un niño? Hoy por hoy optamos por evaluar un desarrollo cognoscitivo. ¿Qué quiere decir esto? La parte cognoscitiva, chicos, implica lo cognitivo más cómo yo aplico esta parte cognitiva en mi día a día, en la práctica, ¿ok? No quiere decir que diferentes, sino que la parte cognitiva tiene un valor agregado. Lógicamente, si yo como niño tengo algunas dificultades en la parte cognitiva, también esto me va a generar dificultades en poder interactuar o relacionarme con mi medio ambiente, ¿ok? Entonces, más que diferencia, Bladys, lo que he querido hacer aquí es un hincapié en que es mejor siempre ahora analizar y estudiar la parte cognitiva porque no solamente me centro en mis procesos mentales superiores, sino que hoy por hoy es muy importante centrarme en los procesos mentales superiores y en cómo voy adaptando todo esto a mi día a día, a mi medio ambiente. ¿Sí? Profe, o sea que no solamente tiene que ver con la inteligencia, sino que con la parte social, emocional del niño. O sea Exacto. que, Me habla de algo más ok. completo. Ajá, la parte cognitiva me habla de algo más completo como tal, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los sentidos, el hecho de poder interactuar con el medio ambiente en nuestra primera etapa, ¿no? Eso lo evaluamos ahora porque estudiamos desde la parte cognitiva. Si yo solamente estudiara la parte de procesos cognitivos, pues solamente me centraría probablemente en, por ejemplo, en cuanto a los niños pequeños, a ver, ¿qué podríamos evaluar ahí? Solamente el número de reflejos, más no en cómo éste está interactuando frente a un estímulo, ¿no? Básicamente, chicos, estudiar la parte cognitiva, como lo dijo Brady hace un momento, es algo más complejo y más completo también. Es evaluar procesos mentales, es evaluar la parte de adaptación con el medio ambiente, con la sociedad. Por eso es que también en la parte cognitiva hablamos de habilidades sociales. Si yo solo estudiaría procesos mentales, no tocaría habilidades sociales. Y es algo que sí lo vemos acá, ¿no? Vemos cómo las habilidades sociales empiezan ya a partir de 2 a 6, 7 añitos, ¿no? Cómo es importante que yo pueda fomentar, cómo es necesario que yo pueda involucrar a mis niños en grupos de niños de sus edades, pues, ¿no? Sus pares, sus compañeros. Ah, profe, gracias, porque es que yo siempre, verdad, escuchaba era la parte cognitiva, y ahora que usted está hablando de la parte cognitiva, entonces quería entender un poco más al respecto. Todo Listo. entendido, profe, gracias. Chicos, no se preocupen, muchísimas gracias. Los dejo ya descansar. En todo caso, los espero el día viernes para nuestra última clasecita, factores de riesgos y factores protectores en la etapa de la infancia y la etapa de la adolescencia, ¿ok? Los invito a que repasen, revisen su material y nos vayamos empapando de información con respecto al tema, ¿sí? Nada, cuídense, escriban ahí a los chicos de GK para el tema del certificado, aprovechen sus ofertas y sus promociones. Chao chicos, cuídense. Buenas noches.